Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy. Hoy vamos a ver, como les dije, un poco el tema de aplicaciones de las técnicas de subtipificación molecular que fuimos viendo en la clase pasada. Y nos vamos a focalizar un poco en lo que es epidemiología molecular, porque dentro de lo que es epidemiología se utilizan mucho las técnicas de subtipificación genotípica, con el objetivo de evidenciar siempre relaciones entre aislamientos, sobre todo de una misma especie. Obviamente también con las técnicas de subtipificación podemos distinguir aislamientos de distintas especies, pero el objetivo en epidemiología molecular va a ser evidenciar la relación entre aislamientos de una misma especie. Entonces, ¿cuáles son algunas de las aplicaciones de la epidemiología molecular que podemos llegar a tener, digamos? Una es la identificación y la confirmación de brotes de enfermedades infecciosas. Otra es la de determinar si una infección es nueva o es recurrente. Esto puede ser, por ejemplo, aplicado tanto a pacientes como a industrias, etcétera. Porque imagínense que ustedes, por ejemplo, no sé, se agarraron coronavirus en una primera etapa, subtipifican el aislamiento de ese primer coronavirus que se agarraron y se vuelven a agarrar coronavirus en una segunda oportunidad. Entonces, pueden, a través de técnicas de subtipificación y de epidemiología molecular, distinguir si ese primer coronavirus que se agarraron es distinto del segundo o es el mismo. Entonces ahí determinar si la infección es nueva o es una infección recurrente, ¿no? O una infección también a veces persistente. Lo mismo pasa en las industrias, no solamente en los pacientes. Supónganse en una industria de alimentos que tienen una contaminación con determinado microorganismo, lo logran erradicar, pero en determinada oportunidad vuelve a aparecer ese mismo microorganismo. O en realidad quieren determinar si es el mismo microorganismo. Entonces, mediante estas técnicas de subtipificación molecular, podemos ver si ese microorganismo que apareció nuevamente en la industria es el mismo o es uno nuevo. También otra de las aplicaciones es la de confirmar la asociación con un vehículo o una fuente de infección. O sea, ya sea asociar el microorganismo con el reservorio o con el vector a partir del cual se transmite, o también el microorganismo a partir de la fuente de infección, ya sea un alimento, ya sea, no sé, la saliva, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, ya, no tengo el mouse y a ver si. Ah, con esto pasa. Otra de las aplicaciones de la epidemiología molecular es la de analizar la distribución de un clon en el tiempo y en el espacio. Ahora les pregunto yo a ustedes qué era un clon, que eso lo vimos la clase pasada. ¿Se acuerdan a qué se definía como clon o grupo clonal? ¿No eran las bacterias que tenían como muchas? No, era que tenían el mismo material genético, pero en un porcentaje muy elevado, no 100%, podían llegar a tener una pequeña variación. Sí, igualmente el término clon no solamente aplica a bacterias, aplica a cualquier microorganismo. Pueden ser bacterias clonales, pueden ser virus clonales, etcétera, etcétera. Eh, lo que hace referencia el término clon en realidad es a que son microorganismos de una misma especie y que descienden de un ancestro común. Entonces yo puedo decir que en realidad están relacionados porque descienden de un ancestro común. Y entonces esos microorganismos pueden estar persistentes en distintos espacios y además pueden durar mucho tiempo. Entonces, supónganse que de
un agua, aíslan determinado microorganismo y después de 5 años vuelven a aislar el mismo microorganismo, después de 10 años vuelven a aislar el mismo microorganismo. Eso les está diciendo que ese microorganismo es persistente en el tiempo y en el espacio. También, a partir de las técnicas de epidemiología molecular, podemos determinar contaminaciones intralaboratorio. O sea, yo estoy haciendo un análisis y por ahí hay algún producto que me da detección de un microorganismo. Yo puedo determinar si esa detección es realmente un positivo verdadero o si me da positivo porque hubo una contaminación dentro del laboratorio, una contaminación cruzada o etcétera. Ahora vamos a ver un ejemplo de esto como para que quede un poquitito más claro. Vamos a empezar en realidad... y me olvidaba de una de las aplicaciones también de epidemiología molecular, que es la de vigilar programas de vacunación. Eso también se puede hacer a través de técnicas de subtipificación molecular. Supónganse casos de salmonelosis aviar. Bueno, hay vacunas para salmonela de las que atacan, digamos, a las aves. Entonces, determinar si el brote o la enfermedad que se está produciendo en un galpón de aves es realmente por un microorganismo que apareció y ocasionó la enfermedad, o si la enfermedad está siendo ocasionada por la cepa vacunal. Entonces, también con eso podemos diferenciar si las enfermedades, digamos, están siendo ocasionadas por las vacunas o por alguna cepa en particular, digamos. Y así controlar todo lo que son los programas de vacunación. Vamos a empezar un poquitito con un ejemplo de una de las aplicaciones que les mencioné anteriormente, que es el de brotes de enfermedades infecciosas. Y en realidad, primero vamos a definir lo que es un brote de una enfermedad transmitida por alimento, que se la abrevia con el término ETA, por enfermedad transmitida por alimento, en la cual se define como brote a 2 o más individuos que empiecen a manifestar la misma enfermedad, que presentan los mismos síntomas, que excretan el mismo microorganismo, observándose una asociación epidemiológica tanto en tiempo como lugar como persona, digamos, implicando que los casos ingirieron un alimento en común. Entonces, en realidad, la epidemiología molecular lo que me permite es diferenciar casos esporádicos de lo que realmente son brotes de enfermedades transmitidas por alimentos. Los casos esporádicos serían los casos que se dan individualmente. No sé, tengo un caso de SU de síndrome urémico hemolítico en determinada provincia, tengo, no sé, enfermedades así dispersas. En cambio, cuando 2 o más individuos ya manifiestan la misma enfermedad, pero que estén relacionadas en tiempo y lugar principalmente, a eso ya se lo considera brote. Generalmente los brotes comienzan localizados y se pueden dispersar. Por ahí han escuchado en noticias, acá en Argentina se dan obviamente brotes de enfermedades transmitidas por alimentos, pero el sistema de distribución de alimentos es un poquitito más complejo que por ahí el de países como en Estados Unidos o Europa, donde tienen la distribución de alimentos muchísimo más centralizada. Entonces, por ahí en Estados Unidos el tema de los brotes se da mucho más frecuente que acá en Argentina. Y lo pueden ver que empiezan en determinados estados como focos, pero después se disemina prácticamente a todo el país, porque empiezan a aparecer focos o brotes en distintos estados. Acá en Argentina sería como que aparezcan brotes en distintas provincias, pero es
bastante infrecuente que suceda. Los brotes acá se dan más que nada en grupos cercanos y relacionados, digamos, de personas. Bueno, además de diferenciar los casos esporádicos de brotes, también el estudio de brotes me permite identificar la fuente de infección, o sea, cuál es el elemento que ha ocasionado el brote, qué tipo de alimento, en este caso si es una enfermedad transmitida por alimento, y también identificar las vías de transmisión. Si fue la manipulación, si fue algo que se rompió de un equipo, de una máquina de la industria de alimentos, etcétera, etcétera. Y les voy a contar un ejemplo de un brote de enfermedad transmitida por alimento que se dio en el año 2006, allá por abril del 2006, en un colegio de acá de la ciudad de La Plata, en la cual estuvieron implicados 67 niños y 2 adultos. ¿Cuáles eran los síntomas que habían presentado esas personas? Bueno, el cuadro clínico eran vómitos y diarreas después del consumo de los alimentos, después de 4 horas de consumo de alimento. Entonces, era un colegio que tenía comedor y después de las 4 horas de que había pasado el almuerzo, empezaron a manifestar estos síntomas, tanto los niños como estos 2 adultos. Cuando se hizo la encuesta epidemiológica para ver qué alimento podía llegar a estar implicado, se vio que lo que habían comido era pollo, arroz hervido y un postre de frutilla. Todas esas personas en común habían comido eso. Y se pudieron procesar esas muestras de alimento y aislar microorganismos. En este caso, por la sintomatología que presentaban los pacientes, digamos, se sospechaba de un microorganismo que es Staphylococcus aureus, que causa generalmente intoxicación alimentaria. Entonces, se pudieron aislar cepas de Staphylococcus aureus tanto de arroz como del postre de frutilla, como del pollo. Esto es una PCR que ustedes me pueden llegar a decir, ya que ahora vieron los distintos tipos de PCR, ¿qué tipo de PCR es? El punto final parece, ¿no? Es una PCR de punto final, porque la estamos corriendo en un gel de agarosa, entonces ya estamos viendo el final de la amplificación. Y además de ser una PCR de punto final, de todos los tipos de PCR que vimos, de las variantes de PCR que había, esta PCR, ¿cuál se les ocurre que puede llegar a ser? Estos son los controles. Este amplifica para el gen que codifica para la toxina A de Staphylococcus aureus, este para la toxina C. Múltiples. Muy bien, esto es una PCR múltiple, porque estoy detectando muchos genes al mismo tiempo. Puedo detectar hasta 3 genes al mismo tiempo. El que codifica para la toxina B, para la A y para la C. Y este gen es el control interno de amplificación, que amplifica para una secuencia específica del gen 16S de Staphylococcus aureus. Entonces les está diciendo, ¿qué les está diciendo cuando amplifica? Está presente el Staphylococcus aureus. Que está presente el Staphylococcus aureus. Y además, ¿qué otro indica? Que la amplificación fue correcta. No. Que la amplificación fue correcta, o sea que están funcionando los reactivos de la PCR. No puedo controlar si están funcionando los primers específicos del A, del C y del B, pero sí que todo el resto de los reactivos están funcionando. Sin embargo, al haber puesto los controles y que todos hayan amplificado, eso me está diciendo que la PCR funcionó correctamente. ¿Bien? Entonces, volvamos al brote. Se aislaron del arroz esta cepa y del postre esta cepa y del pollo esta otra cepa de Staphylococcus aureus. Sabemos que son estáfilos porque amplificó el 16S. Y la del arroz y la del postre, ¿qué dieron?
Toxina A y B, además de... Toxina A y B. Entonces, al haber dado toxina A y B, es probable que esta cepa haya sido la que ocasionó el brote de enfermedad, digamos, de intoxicación alimentaria. Tienen el mismo perfil de PCR, digamos. Sin embargo, yo con la PCR convencional no puedo decir que la cepa del arroz es la misma que la cepa del postre. La cepa que se aisló del arroz es la misma que se aisló del postre. Para eso tengo que utilizar una técnica de subtipificación, como las que le comenté la clase pasada. ¿Se les ocurre alguna que podríamos llegar a hacer? ¿La que más les haya gustado? Alguna baratita. ¿Alguna barata? Bueno, vamos a contarles una que es la de electroforesis en gel de campos pulsados. ¿Se acuerdan Pulfil? Que yo se las conté la clase pasada. Sí. ¿Cuál era el fundamento? Pensé que esa no ibas a decir. Ah, esa ahora se hizo un poco cara, pero bueno, es la técnica Gold estándar en realidad, es la técnica de referencia que se usa para subtipificar cepas en transmisión alimentaria, digamos. Entonces, ¿se acuerdan el fundamento de la técnica de Pulfil? ¿Qué se hacía? Para ver que la Era cepa como una electroforesis, pero el tema era que iba girando, que ibas cambiando en dónde estaban los polos. Entonces que por eso iban separando los diferentes fragmentos, ¿Y por qué que eran teníamos que...? fragmentos muy grandes. Claro, ¿y por qué se generaban fragmentos muy grandes? Porque ¿qué usabas? Una enzima de baja frecuencia, algo Muy así. bien, claro. Todo el genoma completo de la bacteria se digiere con una enzima de restricción de baja frecuencia de corte. Entonces, al tener pocos lugares donde se corta el genoma, se generan fragmentos de ADN muy grandes. Y para poder separarlos, necesitamos esta cuba electroforética especial para que los pulsos eléctricos vayan cambiando de ángulo y las moléculas grandes vayan migrando en una forma zigzagueante. Entonces, este es el resultado final que se obtiene con la técnica de Pulfil. Es, eh, es un gel de agarosa en el cual se revelan bandas y lo que podemos observar es el patrón de bandas entre las cepas estas que estamos analizando. Y como pueden observar en este caso, tanto la de arroz como la del postre de frutilla tienen exactamente el mismo patrón de bandas. ¿Ven que todas las banditas son iguales? Están a la misma altura. Entonces, y acá el 100% de similitud les dice que estas dos cepas son exactamente iguales. O se dice normalmente que las cepas son clonales. Ahí interviene el concepto este de clon. Por ahí no se dice son iguales en término microbiológico, sino que se dice que son clonales o que tienen el 100% de similitud cuando se las analiza. Y ven cómo la otra cepa que se había aislado del pollo, a pesar de que era un Staphylococcus aureus y que no era toxigénico, tiene otro patrón de bandas totalmente diferente y lo pueden diferenciar. ¿Lo llegan a Sí, observar bien? sí, sí. Bien, perfecto. Entonces, esto es lo que me permite analizar una técnica de subtipificación. Con la PCR llegábamos hasta determinado punto de decir, bueno, aislé del arroz y del postre de frutilla un Staphylococcus aureus que tenían la misma toxina, pero ahora quiero saber si realmente son la misma cepa o no son la misma cepa. Pero acá hacemos una salvedad. En este brote analizado, podemos decir que este estáfilo
puede haber llegado a ocasionar el brote de intoxicación alimentaria. Pero, ¿qué nos faltó para cerrar este brote? Para decir si realmente, o sea, este estáfilo fue el que ocasionó la enfermedad. ¿No hace el análisis de las excretas de los pacientes? Muy bien, nos faltó esa pata, digamos, porque, o sea, si nosotros no analizamos el microorganismo que estaba en la materia fecal de los pacientes, no podemos concluir exactamente que el brote fue debido a este Staphylococcus aureus, porque quizá, no sé, andaba otra cosa dando vuelta. Y esto pasó desapercibido, lo logré aislar, etcétera, pero no fue el que ocasionó el brote de enfermedad. ¿Se entiende? Para que cierre bien el Porque brote, necesitamos tanto el alimento como aislar el microorganismo de los pacientes. Y así completar la tríada epidemiológica. Ahora vamos a ver otro brote. Perdón que elegí siempre el mismo microorganismo, pero es simplemente a modo ilustrativo para analizar temas de técnicas de subtipificación molecular, digamos. Este fue un brote de Staphylococcus aureus que se dio en un jardín de infantes de la ciudad de Hurlingham. Les muestro el hospital municipal de Hurlingham. Este es el hospital, chiquitito, como podrán ver. Y un día, un 27 de noviembre del año 2008, cayeron 47 personas al hospital. Imagínense el colapso que fue eso en un hospital municipal, en los cuales 37 eran niños de entre 2 y 6 años y 10 adultos. De esos niños, 5 quedaron internados y 1 en terapia intensiva por los síntomas que habían presentado, que eran en el 95% de los pacientes vómito y en algunos pacientes, en un 5%, diarreas. Pero esos 5 pacientes que quedaron internados y el que quedó internado en terapia intensiva tuvieron un síndrome, digamos, de deshidratación muy agudo. El periodo de incubación fue de 6 horas, o sea que a las 6 horas que habían consumido los alimentos empezaron los síntomas, y en realidad esas personas provenían de un jardín de infantes que también tenía comedor municipal, digamos, y a los cuales asistían 117 comensales, digamos, 117 personas. Y la tasa de ataque entonces fue del 43%. ¿Qué significa esto? Que de las 117 personas, 47 presentaron síntomas, digamos. Entonces de ahí sale ese porcentaje de tasa de ataque. Cuando se hizo la encuesta epidemiológica, el alimento implicado era un salpicón de ave que habían consumido, que tenía arroz, pollo, tomate, huevos, zanahoria. Ya era un alimento un poquitito más complejo, o sea, porque estaba todo mezclado. Al día siguiente interviene bromatología municipal, la municipalidad de Hurlingham, y se toman muestras tanto de alimento, que estaba refrigerado, como de manipuladores, de 5 manipuladores de alimentos que habían estado en ese jardín. Se toman muestras de nariz y de manos. ¿Se imaginan ustedes cómo pueden haber llegado a tomar las muestras de nariz y de mano? un hisopado. Con hisopado, perfecto. Se hisoparon las narices de 5 manipuladores y las manos de los manipuladores. Y esos hisopos se pusieron en medio de transporte, que es el medio Stuart, con solución fisiológica. Perdón, Y pero ¿por también qué de nariz? porque Staphylococcus aureus está Porque en la claro, piel, sí. se sospechaba de este microorganismo por los síntomas que se habían presentado y por
el tiempo que tardan en manifestarse los síntomas, digamos. Y además se hizo una inspección ocular en el lugar, tanto de la cocina como del comedor, y se realizó un cuestionario en el cual, bueno, obviamente nuevamente se consultó sobre el tema de los alimentos, quiénes manipulaban los alimentos, etc. Se llevaron las muestras al laboratorio de la municipalidad a bromatología y se procesaron las muestras. No importa, esto es como antecedente, les cuento los medios de cultivo y eso para que ustedes tengan por ahí un repasito de algo que por ahí vieron en microbiología o en bacteriología. Se preenriquecieron en agua peptonada esos alimentos para darle tiempo a que los microorganismos desarrollen, pero después, como se sospechaba que el microorganismo podía ser Staphylococcus aureus, se hizo un repique a un medio que es selectivo y diferencial, que es el caldo Giolitti Cantoni. ¿Se acuerdan qué significaba el concepto de selectivo y diferencial de un medio? Selectivo es que tiene componentes que permiten solamente el crecimiento de determinado microorganismo, y Sí. diferencial es que tiene algún otro componente que, en caso de que crezca ese microorganismo, nos da alguna muestra, como puede ser cambio de color del medio o alguna turbidez. Perfecto. Me encanta que sepan todo eso. Bien, entonces, este caldo Giolitti Cantoni, al ser un medio selectivo y diferencial para Staphylococcus aureus, si hay crecimiento de estáfilo, se ve de color negro, como ven en la foto. Entonces, los que dieron ennegrecimiento del medio, porque tiene telúrito de potasio, se repicaron a un agar sólido, que es el agar by Parker. El agar by Parker también es un medio selectivo y diferencial para Staphylococcus aureus, y no sé si lo vieron en bacteriología, pero ¿vieron de qué color se ven las colonias? Yo no me acuerdo, me parece que no. No me acuerdo, seguramente lo vimos, pero no me acuerdo qué color era. Bueno, es un medio que tiene yema de huevo y telurito de potasio. La yema de huevo lo que hace es que se te permita ver el tema de la actividad de la lecitinasa que tiene Staphylococcus aureus, entonces da un halo claro alrededor de la colonia, y como tiene telurito de potasio y Staphylococcus aureus es capaz de reducir el telurito a teluro metálico, se ve de color negra. Entonces, las típicas colonias de Staphylococcus aureus son negras con un doble halo alrededor, uno un poquitito más transparente y uno un poquitito más opaco. Entonces, del alimento, así fue como se aislaron las colonias de Staphylococcus aureus y se les hizo la técnica de PCR para tipificarlas, no para subtipificarlas. Primero hicimos la tipificación. Después se procesaron también en el laboratorio las muestras de materia fecal. Las muestras de materia fecal pueden ser también o que se remitan las materias fecales de los pacientes en frasquitos, o que se remitan hisopados anales, digamos. Y se mandó en realidad no al laboratorio de bromatología, sino al laboratorio del hospital de Hurlingham. Ahí hicieron la búsqueda de gérmenes o microorganismos comunes. Gérmenes es una palabra bastante anticuada, que ya no se utiliza. Y después lo que se hizo en realidad con esa materia fecal fue hacer una siembra directa en el medio by Parker, a lo que luego, si había crecimiento, tanto a las colonias aisladas como a la confluencia, que es la zona de la placa donde crece, como si fuera esta zona donde crece que no se observa colonia aislada, se le dice zona de confluencia. De esa zona y de colonias aisladas se hizo PCR. Y además de hacer la siembra directa en by Parker, también se sembró materia fecal
en caldo Giolitti Cantoni. Y aquellos caldos que tenían ennegrecimiento se repicaron al agar by Parker. Y ahí sí, en el agar, nuevamente, cuando se obtenían colonias aisladas y de la zona de confluencia también, se hizo la PCR para hacer la tipificación de las cepas. Y de las muestras de los manipuladores, también se hizo una siembra directa en by Parker y un enriquecimiento en caldo Giolitti Cantoni con posterior siembra en agar by Parker. Y en las colonias obtenidas se las tipificaron por PCR. Ahora vamos a ver lo interesante de este estudio en realidad. Yo les conté cómo se procesó la muestra como para que tengan una idea de cómo se procesan las muestras. Pero no es el foco de la presentación, sino que el foco está acá, en cómo observar los resultados y cómo analizarlos. Lo que podemos observar es que de las colonias que se analizaron, nuevamente se volvió a hacer la PCR para estáfilo, que en realidad es una PCR múltiple, pero son en dos PCRs múltiples. En una se detecta el gen A, el que codifica para la toxina A, para la toxina B y para la toxina C, y en la otra múltiple se detecta el gen que codifica para la toxina D y para la E, porque estas son las principales toxinas que ocasionan intoxicaciones alimentarias. Entonces son las que más se buscan. Sin embargo, estáfilo tiene un montón de otras toxinas que pueden llegar a ocasionar enfermedad. Pero epidemiológicamente estas son las que más ocasionan brotes de enfermedades transmitidas por alimento. Del alimento vamos a analizar a ver qué dio esta colonia. Acuérdense que esta bandita de acá es el control interno de amplificación. Entonces, si analizamos esta PCR, la cepa del alimento, ¿qué gen dio positivo? El de la toxina A. El de la toxina A. Y miremos a la par también esta otra PCR de abajo. ¿Qué otro gen? Y el de la D, tenés. Y el de la D. Entonces, la cepa que se aisló del alimento era portadora del gen A y del gen D. Ahora vamos a analizar los manipuladores, a ver qué dieron. De la nariz del manipulador 1 se aisló una cepa y dio este resultado. ¿Qué dio? Que es un clon. Dio. Bueno, todavía no podemos decir que es un clon. Bueno, dio un Staphylo aureus con que expresa la toxina A y la toxina D igual que el alimento. Muy bien, entonces podrían llegar a estar relacionados. Sin embargo, de las manos del manipulador 1 también se aisló un estáfilo. ¿Pero qué tenía el estáfilo? Toxina B. Toxina B C. y C. No. Ahí ya tenemos una diferencia. B y C. Sí. Ahora, pasemos al manipulador 2, que dio la cepa aislada de nariz. A y C. Ahí C. ¿Y la aislada de las manos? A y D. A y D. Bien. Pasemos al manipulador 3, de la nariz, que se aisló. Nada. Sí. Como que está presente en Staphylo aureus, pero no produce ninguna toxina. Perfecto. De las Ese es el que estamos resultado. controlando. Muy bien. Se aisló un estáfilo, pero que no es productor de toxina. Es un estáfilo propio de la piel, digamos. ¿Y de las manos? También A y D. A y D. También A y D. Entonces, ahí ya tenemos que del alimento A y D, del manipulador 1, de la nariz, A y D podría llegar a estar relacionada con el alimento ese. Pero el manipulador 2
de las manos también tenía la A y la D. Y el manipulador 3 de las manos Bien. también tenía la A y la D. Todos le tocaron la nariz al manipulador 1 y no se lavaron las manos. Claro. Bueno, estas son las cosas que te permite hacer las técnicas de subtipificación molecular. Buscar cuál es la fuente y las vías de transmisión del patógeno, digamos. Ahora vamos a ver cómo se resuelve el caso, pero vamos analizando paso a paso. Del manipulador 4, ¿qué pasó? Tanto de la nariz como de las manos, ¿qué dio? No tenía Staphylo aureus presente. No tenía Staphylo aureus presente. Así que ese quedó liberado de culpa y cargo. A ese lo liberamos, no va preso. El manipulador 5 de la nariz, nada. Y de las manos, Tenía, pero no era Pero no esas productor de toxinas, toxina. claro. no era productor de toxina. Entonces, los manipuladores 4 y 5 los podemos dejar liberados. Los vamos a soltar. Nos vamos a quedar entonces con el alimento y vemos que del manipulador 1 de la nariz da igual que el alimento, del manipulador 2 de las manos da igual que el alimento y del manipulador 3 también da igual que el alimento. Entonces vamos a pasar a hacer una técnica de subtipificación molecular. No. Esto es lo que dio, perdón, a partir del alimento. Ahora vamos a pasar a los resultados obtenidos de la materia fecal de los pacientes para ver qué dio. Entonces, del alimento lo ponemos como control, digamos, que había dado la A y la D. Pero vemos que de los 5 pacientes, de 4 de ellos se pudieron aislar cepas de Staphylococcus aureus y, oh casualidad, ¿qué pasó? Eran la misma. Codificaban para las mismas toxinas que el alimento. Entonces ya tenemos alimento con un estafilotoxigénico. Tenemos los manipuladores con el mismo estafilotoxigénico. Y tenemos ya los pacientes con el estáfilo que también producía o que en realidad codificaba las mismas toxinas que la aislada del alimento. Entonces acá ya tenemos los 3 puntos para poder cerrar este brote. Y ahora sí, pasemos a analizar mediante la técnica de subtipificación molecular si realmente las cepas aisladas del alimento, de los pacientes y de los manipuladores son las mismas cepas o no. Estas calles que se ven más claritas son los marcadores de peso molecular que se corren cuando uno corre un gel de Pulfil, porque en realidad cuando se corren así corridas tan largas, hay veces que las bandas no corren tan perfectas como este gel que salió divino, sino que se empiezan a torcer. ¿Ven? Que en esta, por ejemplo, está un poquitito torcida. Entonces, necesito 4 puntos distintos en el gel para poder normalizar las bandas y que el programa después diga que esta banda es igual a esta, que está a la misma altura, digamos, porque estas dieron a la misma altura, digamos. Es como que sirve para trazar rectas y me sube o me baja un poquitito las bandas para que el gel quede parejito, digamos. Pero simplemente es para eso, para normalizar el gel. En esta primer calle, entonces, tenemos el patrón de bandas que dio la cepa que se aisló del alimento. Y podemos ver en las calles siguientes la de nariz aislada del manipulador 1, la de manos aislada del manipulador 2 y la de manos aislada del manipulador 3. Y luego del marcador vienen las 4 aisladas de materia fecal de los pacientes que habían presentado la sintomatología. ¿Qué pueden ver de este gel?
Este es muy fácil de visualizar porque Que son la misma. Ahí, acá sí puedo decir que son clonales. acá sí podemos ya decir que son claramente, prácticamente se podría decir que es la misma cepa. ¿Por qué? Tienen todas el mismo patrón de bandas. Entonces, son todas cepas clonales. Y acá se corrieron en el mismo gel las que habían dado toxigénicas del manipulador 1 y manipulador 2, la que se había aislado de las manos y de la nariz, pero que no eran toxigénicas A y D, sino que tenían la B y la C, me parece. No recuerdo ahora cuál tenían. Pero ven que el patrón de bandas claramente es bien diferente a la del alimento. También podemos hablar del tema de que por las manos del manipulador 1 tiene como una cantidad de material mucho menor, o puede ser un defecto de la extracción. No, esta técnica no es para nada cuantificativa. Esto es solamente cualitativa. Porque en realidad acá cuando uno hace la técnica de pull-fill, ¿se acuerdan que cuando se las expliqué tenían que preparar una suspensión bacteriana de determinada concentración, de escala de McFarland? Y bueno, a veces te falla esa suspensión que haces y te da un poquitito más clarita, un poquitito más oscura. Pero no sirve para cuantificar. Porque además no quiero cuantificar, porque yo ya estoy partiendo de un cultivo puro y no me sirve decir, bueno, nada, no es el objetivo de la técnica cuantificar en este caso. Pero lo que les quiero marcar en realidad con esta técnica de pull-fill es que a pesar de ser Staphylococcus aureus, me dan distintos patrones. O sea, no todos los Staphylococcus aureus van a dar el mismo bandeado, van a dar el mismo patrón de bandas, sino que tengo distintos clones que van circulando en el tiempo, digamos, ya sea porque codifican para determinadas toxinas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, simplemente esto es para marcarles que tanto las del alimento como las de los manipuladores como las de materia fecal están con el mismo patrón de bandas, mientras que las que daban distintas toxinas tienen otro patrón de bandas. Y en realidad, después de haber hecho ese análisis, se volvió a la cocina, se observó nuevamente la cocina, se vio que las condiciones higiénicas eran muy buenas, que los elementos que se utilizaban estaban en perfectas condiciones. Entonces, ¿por qué se había dado este brote? Y en realidad ahí saltó, conversando con la gente, que durante la preparación del alimento habían intervenido muchos manipuladores. Había sido un día de mucho calor, había faltado gente de la cocina y habían llamado a maestros, gente de limpieza, etcétera, para que los ayudaran en la cocina porque no daban abasto. Entonces, bueno, vamos a hacer un poquitito lo que fue la ruta de esa preparación del alimento. El pollo se había hervido, se enfrió en colador, se había desmenuzado y se había guardado en la heladera. Eso lo había hecho el manipulador 1 y el manipulador 2. El arroz se había hervido y se había enfriado y la zanahoria, el tomate y el huevo se habían lavado y se habían picado. Y esas dos cosas, en esos dos procesos habían intervenido el manipulador 4 y el manipulador 5, que eran los que habíamos dejado afuera porque no habían estado implicados, digamos, en cuanto al aislamiento de las cepas que habíamos realizado. Y después se habían mezclado todos esos alimentos y se habían servido. Pero hubo un pequeño detalle. Una de las heladeras se había roto y después de
el desmenuzado, se había dejado a temperatura ambiente ese pollo durante unas cuantas horas con la refrigeración de un ventilador. Y bueno, acá habían intervenido el manipulador 1 y el manipulador 2, que sí tenían las cepas que también se habían aislado del alimento. Entonces, y el mezclado lo había hecho el manipulador 3. Entonces, en realidad, lo que podemos identificar es la vía por la cual había llegado el Staphylococcus aureus al alimento. Y en realidad se puede haber contaminado por el manipulador 1 y el manipulador 2, tanto en el trozado y el desmenuzado, como por el manipulador 3 en el mezclado, porque de los 3 se había aislado la misma cepa, digamos. Bueno, los factores asociados a este brote fueron una mala higiene en el personal, sobre todo, porque uno puede llegar a ser portador asintomático de Staphylococcus aureus enterotoxigénico. Sin embargo, si uno tiene las precauciones adecuadas de digamos, las buenas prácticas de manufactura a la hora de elaborar alimentos, esa posible contaminación se puede prevenir. Si uno tiene portación asintomática en la nariz, con la utilización de barbijos, puede prevenir el traspaso de ese estáfilo a los alimentos, o con la utilización de guantes, si uno los tiene en las manos, también podría prevenir esa contaminación de los alimentos. Obviamente, la utilización de personal de otro sector que no estaba capacitado para manipular los alimentos, o que no es que no estaba capacitado, sino que no era el personal de la cocina, es un factor asociado a este brote. Las altas temperaturas, porque justo había sido cuando estaba llegando el verano, y los tiempos prolongados de dejar a temperatura ambiente ese pollo desmenuzado habían hecho que el microorganismo se pudiera multiplicar. ¿Cuáles fueron las medidas adoptadas? Bueno, se extremaron las medidas de higiene en el lugar, se capacitó a todo el personal eventual junto al personal estable en lo que eran buenas prácticas de manufactura. Y en realidad, como conclusión de este brote, se puede decir que la prevención y el control requieren fundamentalmente de la educación de todos los actores relacionados con la preparación de los alimentos. El análisis me permite identificar las causas del brote, pero además de identificar las causas y decir, bueno, se puede haber llegado a ocasionar en este lugar o se ocasionó por tal inconveniente, lo que me permite hacer este estudio de análisis de brotes es tomar medidas correctivas, porque eso es lo fundamental del análisis de brote. No me sirve demasiado decir, bueno, sí, este fue el alimento implicado, ocasionó el brote, si yo no tomo una medida correctiva o una sanción en algunas determinadas situaciones. Estos fueron los chiquitos implicados. Bueno, y como resultado se dio nuevamente a todos los manipuladores de alimentos una capacitación sobre manipulación de alimentos, a los niños también se los capacitó sobre manipulación de alimentos, sobre enfermedades transmitidas por alimentos, porque la capacitación de estos temas hay que empezarla desde que son chiquititos. Se prohibió a toda persona ajena a la cocina que ingresara a la cocina, ya no se llamó más a las personas así eventuales cuando tenían inconvenientes, se extremaron las medidas de higiene, se cambiaron algunas cosas, como por ejemplo en vez de utilizar, no sé, repasadores, se reemplazaron por toallas de papel y jabón líquido para la limpieza de las manos, se reparó la heladera esta comercial que no funcionaba,
para poder refrigerar correctamente los alimentos, y también se agregaron extractores que en realidad estaban y se los arreglaron para que la gente no sufriera el calor que sufría mientras manipulaba la comida, digamos, y también hace que uno cometa errores a veces por las malas condiciones en las que uno trabaja. Bueno, como conclusiones, la importancia de una buena investigación, tanto para identificar causas como para tomar estas medidas correctivas, y la importancia del rol del laboratorio, tanto en la realización de las técnicas de biología molecular, de subtipificación molecular, como en la toma de muestras, porque si yo no hago bien la toma de muestras, no puedo aislar los microorganismos, tanto del alimento como de los manipuladores, como de las muestras de los pacientes. Entonces, ahí es un combo que tenemos que tener conciencia, digamos, como microbiólogos, a la hora de hacer este tipo de estudios. Entonces, los fui paseando un poquitito por todo lo que fueron viendo por ahí en microbiología general, en bacteriología, y ahora con la aplicación de estas técnicas de subtipificación para que resuelvan casos como estos, por ejemplo. Bueno, esto lo podemos pasar. En realidad, bueno, esta filmina, esta diapositiva era para decir los objetivos que me permiten, en realidad me permiten las técnicas estas de subtipificación distribuir las enfermedades en tiempo, lugar, espacio y persona, digamos, y poder determinar en las enfermedades la tríada epidemiológica, digamos, tanto identificar el agente, el hospedador y el ambiente, porque sin esas tres patas queda inconcluso el análisis de brotes, digamos. ¿Y para qué me sirve este análisis? Para planificar servicios, para vigilar enfermedades, para elaborar y evaluar programas de prevención y control, etcétera. Esta es la tríada epidemiológica propiamente dicha, en la cual en realidad intervienen estos agentes, interviene epidemiología desde el Ministerio de Salud, bromatología, que puede ser municipal o provincial, interviene el laboratorio, que puede ser el laboratorio de el hospital, o también en los casos que hay que hacer subtipificación y los laboratorios no tengan disponible el equipamiento para realizar la subtipificación, mandarlo a los laboratorios de referencia, como hablábamos la clase pasada, y también la visión o la pata del diagnóstico clínico para decir, bueno, tengo tantos pacientes con determinada sintomatología, vamos a sospechar de determinado microorganismo que puede estar ocasionando esta enfermedad. Entonces necesitamos de todos estos actores interrelacionados para que haya una buena resolución de caso y para que se pueda, digamos, resolver todo en tiempo y forma. Muchas veces alguna de estas patas falla y pasa por ahí lo que les comenté en el primer análisis de brote, en el que nos faltaron las muestras clínicas, o por ahí en algunas partes se resoluciona la parte clínica y falta la parte de alimentos, y así sucesivamente. La comunicación a veces entre estos sectores no es la más fluida, entonces lo que tenemos que tratar de hacer es que sí funcionen y reforzar lo que es esta comunicación entre Ministerio de Salud y todos los actores. Que a veces no interviene solo Ministerio de Salud, sino también Ministerio de Asuntos Agrarios. Y este es otro ejemplo que les quiero comentar.
en el cual en realidad la vigilancia integral de los alimentos para que sean seguros o sean inocuos tiene que estar a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde la granja hasta la mesa. Y acá es donde les digo que intervienen dos sectores, el sector agricultura y el sector salud, para el control. Y tienen que estar sumamente comunicados para que esto funcione. Y vamos a aplicar una de las técnicas que vimos la clase pasada, que es la de ribotipificación, para hacer este estudio que se dio en una industria de alimentos, para poder identificar una fuente de contaminación, en realidad. Acá lo que pasaba era que se hacía un monitoreo de rutina del producto terminado, y en el producto terminado de este alimento que se producía, se aísla Staphylococcus aureus. Entonces, bueno, perdón, Staphylococcus aureus no, Staphylococcus se aísla. Entonces, se para un poquitito lo que es la producción y se empieza a poner el foco en la observación de materias primas, de muestras ambientales, de muestras de equipamiento y de muestra de personal. Se toman muestra de todos estos lugares que les mencioné y se aísla Staphylococcus epidermidis de todas esas fuentes. Entonces, se empezó a sospechar de una fuente común de contaminación, porque en la materia prima estaba, en el ambiente de la fábrica estaba, al ambiente le llamo a las cintas transportadoras, a los picos de algunas máquinas, etcétera, etcétera. Y también estaba en el personal. Y acá, para hacerlo un poquitito más rápido, no se hizo pull-fill, se utilizó otra técnica que es la de ribotipificación y por un método automatizado, y por eso se llama riboprinter. ¿Se acuerdan en qué consistía el fundamento de la técnica de ribotipificación que vimos la clase pasada? Que se analizaba ADN ribosomal. Mira. Sí, se detectaba, digamos, el ADN ribosomal, pero ¿en qué consistía la técnica? Así como pull-fill era una restricción enzimática y después la corríamos en un gel, esta También tenés una digestión del ADN, una electroforesis, se traspasa nitrocelulosa, se agregan las diferentes ondas, se saca la foto y se lee. Bien, entonces, el fundamento de la técnica es una digestión enzimática y después una hibridación con sondas, que están marcadas para las regiones estas del 16S, 23S y 5S, del ARN ribosomal. Entonces, se hizo eso, se aisló los microorganismos, se los pasaron por el equipo y el perfil de bandas que dio cada uno de ellos fue el siguiente. El de materia prima dio este perfil, el Staphylococcus epidermidis. El de producto terminado dio este perfil y el de las manos de los manipuladores dio este perfil. Entonces, ¿qué pueden decir o inferir a partir de estos resultados? Que las bandas coinciden en el del producto terminado y el de las manos de los manipuladores. Bien, coinciden esas cosas. Entonces, el de la materia prima en realidad no estaba ocasionando no se llama brote, sino esta contaminación, digamos, dentro de la industria, sino que estaba habiendo un problema con los manipuladores. Y eso en realidad lo que permitió a la industria fue tomar medidas correctivas sin cerrar la planta. Lo que se hizo fue, bueno, identificar el vehículo de la transmisión, digamos, del microorganismo, que en este caso eran las manos de los empleados. Entonces,
a lo que se decidió fue tomar acciones correctivas y lo que se aumentó fue la frecuencia del lavado de manos de los manipuladores. En los casos en los que por ahí tenían las manos lastimadas o presentaban algún otro inconveniente o presentaban síntomas, etcétera, el uso de guantes para la manipulación de los alimentos. Se reestructuró todo el sistema de análisis de puntos críticos de control, que eso no importa, lo vamos a ver en materias del año que viene de alimentos, que son los puntos en los cuales se hacen controles específicos para que no ocurran desvíos, digamos, y se produzcan estas contaminaciones. Y se mejoró todo el tema de la limpieza y descontaminación del equipamiento y del ambiente de la industria. Entonces, ven que como técnica de subtipificación tiene un alto poder discriminatorio. Esta técnica fue muy sencilla porque en realidad es automatizada, entonces en un día pudieron resolver la situación y tomar estas acciones lo más rápido posible para poder resolver el inconveniente que se les estaba ocasionando en la fábrica. Y otra de las aplicaciones que podemos llegar a mencionar, para la cual se puede utilizar RiboPrinter, además de otras tantas, yo solamente les estoy explicando algunas, es la de identificación de contaminaciones cruzadas. Por ejemplo, en el análisis de producto terminado de rutina, se analiza para salmonela de determinada industria o lo que fuere. Una de las muestras da positiva y lo que se le hace es en realidad pasarla por el RiboPrinter, que es el equipo que hace la ribotipificación automatizada, y lo que se observa es que la muestra de salmonela, esa que se aísla de la muestra, es la misma que la que se había utilizado como control cuando uno hace análisis de alimentos. Porque cuando uno analiza los alimentos, además de analizar las muestras, siempre tiene que poner controles positivos y controles negativos. Así como en la PCR ponemos controles positivos y controles negativos, para el procesamiento de la muestra también hay que poner controles positivos y negativos. Entonces, se observó que tenían el mismo perfil. Se analizaron un mayor número de muestras del mismo lote de alimento que se había producido y de lotes anteriores y de lotes posteriores, y de ninguno se había logrado aislar otra cepa de salmonela. Entonces, como conclusión de este análisis, lo que se puede observar es que en realidad al procesar las muestras había habido una contaminación cruzada con la muestra que se había utilizado como control positivo del estudio, digamos. No porque la muestra fuera positiva realmente, sino que porque la muestra se había contaminado. Entonces, esto también marca un poco las buenas prácticas de laboratorio, digamos, para que uno trabaje sin contaminar a las muestras para no dar un resultado erróneo, obviamente, porque esto por ahí puede implicar un gasto de decomiso, supónganse, de todo un lote de producción. Entonces, tirar todo un lote de producción porque una muestra te dio positiva, no está muy bueno. Entonces, imagino que la sanción quizá para el laboratorista que por ahí estuvo analizando esta muestra, bueno, haya sido alguna consecuencia, digamos. El objetivo no es ese, la sanción, sino que uno puede identificar mediante estas técnicas de subtipificación molecular distintos orígenes de contaminación. Y en este caso, por ejemplo, detectar una contaminación cruzada. Bien, y por último, les quería mencionar en realidad que las distintas técnicas de subtipificación molecular
tienen algo que no sé si, no recuerdo si se los mencioné en la clase pasada, que es un poder discriminatorio. El poder discriminatorio en realidad es la capacidad de decir si las cepas son iguales o son distintas. Esto que me arma el arbolito acá y decir si son iguales o son distintas. Ese poder discriminatorio se calcula en base a un cálculo matemático, que es el índice de Simpson. No pretendo que se aprendan ni la fórmula, ni el nombre, ni nada, sino que sepan que todas las técnicas de subtipificación tienen un poder discriminatorio, así como todas las técnicas que vimos, que les conté para validación de técnicas, tienen una sensibilidad, una especificidad, un valor predictivo positivo, un valor predictivo negativo, etc. Bueno, todas las técnicas de subtipificación molecular tienen un poder discriminatorio. Algunas más, algunas menos. Y en base a ese poder discriminatorio, a veces se pueden usar como técnicas únicas, digamos, o cuando tienen bajo poder discriminatorio, no puedo utilizar una sola técnica para decir un resultado, sino que tengo que utilizar más de una técnica de subtipificación para decir si las cepas son iguales o son distintas. Por ejemplo, para Pulfil, el corte con una sola enzima de restricción no me sirve del todo para decir que las cepas son iguales o son distintas, sino que recién con una segunda enzima de restricción, si el perfil de bandas sigue siendo el mismo, ahí puedo asegurarme de que las cepas realmente son clonales y son la misma cepa, digamos. Lo mismo pasa con ribotipificación, con ERIC-PCR, con MLST, con MELBA, etc. O sea, todas van a tener un poder discriminatorio. Y acá, por ejemplo, en este paper, que lo hizo gente de nuestro laboratorio, compararon distintas técnicas para subtipificar Listeria monocitógenes, tanto por Pulfil como por ribotipificación, como por ERIC-PCR, y acá pueden observar el índice de Simpson, que me da el poder discriminatorio, y ven que Pulfil, o sea, el corte con las enzimas ASC1 y APA1, son las que mayor poder discriminatorio tienen. Después viene ribotipificación y después viene ERIC-PCR. Simplemente para que sepan esto, yo el paper se los voy a dejar, se los voy a subir a la Moodle para que ustedes lo lean y que vean que también en base a la rapidez con la que necesiten obtener el resultado para tomar una medida correctiva o determinada acción o dar un resultado, etcétera, y el poder discriminatorio va a ser la técnica que ustedes elijan de subtipificación para poder resolver el caso, digamos. Si no tienen por ahí el equipamiento para hacer Pulfil, pero sí tienen el equipamiento para hacer ERIC-PCR, bueno, en su laboratorio elegirán hacer la ERIC-PCR. Sin embargo, el poder discriminatorio que les va a dar va a ser determinado. Quizá va a ser bajo y lo van a tener que mandar a un laboratorio de referencia para que les confirme el resultado. ¿Se entiende? Bien. Bueno. ¿Dudas?